PCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. El periodista Nicolás Paut analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? 2 de septiembre, 2 de este mes de la patria, de este 2016, y comenzamos una nueva mirada financiera hoy, acompañada de Axel Christensen, director de Estrategia de Inversión para Latinoamérica e Iberia de BlackRock. ¿Cómo estás, Axel? Bienvenido. Muy bien, Paulina. Muchas gracias y feliz de estar acá. Qué gusto tenerte en el programa. Vamos a hacer un programa en el cual vamos a analizar, por supuesto, las cifras de desempleo en Estados Unidos que se dieron a conocer en el día de hoy. También un poco del mercado local, qué ha pasado con el dólar, pero nos vamos a las cifras, nos vamos directamente al grano a ver cómo han estado los mercados. Y partimos con Asia. El Nikkei descendió en el día de hoy un 0,01, Shanghái arriba un 0,38 y Hang Seng de Hong Kong arriba también un 0,45. En Europa tenemos las plazas cerradas y un sólido avance en el día de hoy. El FTSE 100 de Londres 2,20, CAC 40 de París 2,31, DAX alemán 1,42, IBEX 35 de España 1,67. A nivel... antes de nivel local viene Estados Unidos, el Dow Jones también, todo en positivo. 0,28 Dow Jones, Standard & Poor's 0,25, Nasdaq 0,26, IPSA en mercado local 0,31 e IGPA 0,32. A lo mejor el próximo año, Axel, ya no estaremos hablando de IPSA o IGPA después de este acuerdo, ¿no es cierto?, que firmó la Bolsa de Comercio de Santiago con Standard & Poor's para dar una vuelta a las variables. Te voy a preguntar de esos datos que te parece. Ya la Bolsa Electrónica había firmado con Nasdaq. Así es una cosa interesante, se ha ido internacionalizando el tema de los índices también, aunque en mi experiencia cuando se tiene un índice con cierto reconocimiento se conserva, le ponen ahí quizás un apellido o algún prefijo, pero es probable que IPSA o IGPA sigan existiendo. A lo mejor hay un tercero. Posiblemente. Puede ser. Bueno, vamos al dólar, que en el día de hoy tuvo una variación bien importante, un retroceso de 8,89 pesos, 6,71 comprador y 6,72 vendedor. Fíjense que el cobre, el principal producto de exportación nacional, bajó un 0,28%, $2,08, la libra contado grado A. Acumuló una caída durante la semana de un 0,32%. No logra sostenerse el precio del cobre. Ayer había subido por estos buenos PMI de China, pero obviamente que hay una doble lectura, porque si bien uno está bueno, los de servicio no salieron buenos. Entonces ahí está la doble lectura con respecto a el índice que tiene que ver con el cobre. Vamos a Estados Unidos, partimos con la noticia de empleo. Se crearon menos empleos de lo que había previsto el mercado, se esperaban 180.000 puestos de trabajo, este empleo no agrícola, el empleo privado. Ya hace 2 días atrás la encuesta ADP había hablado de 160 más o menos, pero la verdad que la cifra de hoy fue bastante más baja, 151.000 puestos de trabajo por debajo de las expectativas. También se dio a conocer en la cifra de desempleo que se esperaba que bajara a 4,8% y quedó en 4,9%. Entonces ahí está el análisis que vamos a hacer con respecto a los distintos frentes que se puede abrir en este septiembre, es decir, en 18 días más o menos para la reunión de la Reserva Federal. ¿Aumenta o no la tasa? Yo creo que ya las encuestas hablan que estaría dejándola como está. Parece que efectivamente esta noticia que concitó harto interés, prácticamente todo el foco de atención durante la semana estuvo puesto en lo que iba a pasar este viernes. Y hay que explicar, Paulina, que a diferencia de nuestro Banco Central, que su único foco es la inflación, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, tiene más de un objetivo. Y dentro de esos objetivos está mantener niveles de empleo pleno, y es incluso medio ambiguo el objetivo, pero que tiene que ver con precisamente lo que estabas conversando tú, niveles de desempleo bajos y creación de un número importante de puestos de trabajo. Y lo menciono porque esta cifra, que viene por debajo no solamente de las expectativas, sino que también de la cifra muy fuerte del mes anterior, de alguna manera le pone paño frío a la posibilidad que se venía incubando, especialmente después de declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal la semana pasada, el vicepresidente, también un poco sorprendiendo al mercado de que una subida de tasa de interés
podría estar un poquito más próximo a lo que se esperaba. Y entonces esta cifra viene un poquito a cambiar expectativas, ya que no sería necesariamente este mes de septiembre. Y es poco probable, Paulina, que esto sea en octubre, por ejemplo, entre otras cosas porque ya estamos muy cerca del periodo electoral. Muy cerca de la elección presidencial, entonces, que es el mes de noviembre, entonces obviamente que se retrasaría ya al mes de diciembre. Y ahí está la lógica que pega en el tipo de cambio. Pero fíjate que le ha pegado mucho más a nuestro tipo de cambio, a nuestro peso, en relación a otras monedas a nivel regional. Fue el más se apreció. Nuestro tipo de cambio, o sea, nuestra moneda, perdón, se apreció con respecto al dólar. Así fue. Ahora, en los últimos días también venía demostrando de alguna manera expectativas con respecto a la noticia de hoy día y lo que podría ser la Reserva Federal. Recordemos que llegó de niveles relativamente bajos a 6.80 en cosa de algunos días, así que uno espera a veces las correcciones de la misma magnitud con las cuales suben. Ahora, no es lo único que se está impactando, los mercados también le están dando una buena lectura. ¿Y por qué de alguna manera? Porque uno diría que es como un poquito contraintuitivo pensar de que si las cifras de empleo en Estados Unidos están más flojas, de que por ejemplo la bolsa americana suba. Y tiene que ver precisamente con ese hilo conductor que son las tasas de interés. Si las tasas se mantienen por tiempo más prolongado en el nivel actual, eso significa que hay más abundancia de recursos y que no hay un aumento de las restricciones con respecto a la liquidez bancaria, y eso el mercado lo lee como algo positivo, y ahí las alza. Ahí la pregunta va con lo siguiente: ¿qué pasa con esta expansión monetaria tan amplia, de tantos años? Fíjate que un profesor, no sé si se pronuncia bien, hoy día en El Pulso sale una entrevista a Ashwan Damodaran, un profesor de finanzas de la New York University. Dice, habla sobre esta expansión fiscal, sobre los riesgos que tiene esta expansión fiscal dentro de los elementos de los que habla en esta nota. Dice, los bancos centrales están locos, continúan bajando las tasas a niveles que no existen. Es tal cual. Y la nota es bien interesante. Este es un profesor muy conocido en los círculos financieros, Paulina. Como tú señalas, él es profesor en NYU, va a estar aquí en Chile en un par de semanas más. Viene de hecho a un evento que hace la comunidad chilena de analistas financieros certificados, CFA, que es digamos la sigla en inglés, y que como parte de su capacitación de traer a líderes en el tema financiero, traen al profesor Damodaran, que se ha hecho un nombre muy importante en temas de valorización. Él ha escrito libros. Por ahí si hay algunos que estudian ingeniería comercial, cosas así, se acordarán de un libro de valorización que él escribe, y por lo tanto, para él es muy importante que efectivamente las tasas reflejen realmente cuáles son los riesgos y no estén tan distorsionadas como estamos viendo hoy día por acción de los bancos centrales. Fíjate que otras de las declaraciones bien interesantes, dice, para el experto en finanzas y mercados bursátiles, solo el optimismo de consumidores y empresas alienta el crecimiento, no la política fiscal y monetaria. Que habla de Chile, plantea que Chile debe aceptar que por más que cuente con las mejores políticas económicas del mundo, sufrirá cuando caiga el cobre. Tal cual. Es muy directo. Van a ver otras declaraciones. Habla de, por ejemplo, de que él nunca recomendaría invertir en China porque es un país muy injusto. Es muy injusto, exactamente. Yo le recomiendo, si que lo pueden seguir, es un excelente profesor. Realmente ha colaborado mucho al Chile tema es un país pequeño con una población reducida y no hay salida al respecto. Tiene toda la razón. O sea, somos chiquititos y tenemos que mirar al mundo. Después, el hecho de que las tasas estén negativas, dice, significa que los bancos centrales... No, a ver, el hecho de que las tasas estén negativas significa que los bancos centrales no tienen poder. Así es. O que están llegando al límite de sus poderes. Yo me atrevería a interpretarlo de esa manera. Poder tienen, y vaya que lo tienen cuando habla la señora Yellen. Y también, acuérdate, la expectativa está calladito Mario Draghi del Banco Central Europeo, pero recuerda todo lo que hizo cuando dijo hace unos 2 años atrás que él iba a hacer todo lo posible para sostener el euro, y cómo cambió la perspectiva de la zona euro, una zona que crece poquito, pero que con conflictos, ¿no es cierto?, asociados a Brexit, no Brexit, problemas internos de distintos países políticos, pero sí es un país, una economía que está dando algunas señales de... Pero yo creo que es muy verdad, señalar que los bancos centrales no generan crecimiento por sí solos.
No hay ninguna varita mágica que tengan que digan ya el país va a crecer. Lo que sí ayudan a generar condiciones para que el crecimiento sea más rápido, como bajar las tasas de interés, ayudan a generar un mayor ambiente de certidumbre, de confianza, para que las personas que están decidiendo, por ejemplo, invertir, tengan mayor claridad con respecto a. Entonces, esto es como una fiesta, es como uno puede generar las condiciones buenas para la fiesta, pone quizás buena música, buenas condiciones, pero la fiesta depende de lo que asista la gente que asista. Y en el caso de una economía es importante que los actores, y él hablaba de los consumidores, de las empresas, ellos son los que hacen que la economía crezca. Los bancos centrales, la política fiscal puede ayudar a que el entorno sea más favorable, pero por sí solo, y un poco se nos olvida, digamos, hemos puesto de excesiva confianza en que ellos por sí solos lo van a lograr, pero no es así. Va a depender finalmente de lo que realmente generan actividad, que somos consumidores y empresas, y en menor medida también. Bueno, y ahí está un poco la inquietud por las cifras de confianza, las cifras de las perspectivas económicas que tiene nuestro país. Obviamente que eso no genera, si no hay confianza, no hay mayor crecimiento, porque la gente no invierte, no compra, porque prefiere guardar para los momentos de mayor incertidumbre. Así es, y por eso cuando uno revisa indicadores de confianza, tanto consumidores y de empresariales acá en Chile, se preocupa, porque en un principio, claro, uno decía, bueno, estamos viviendo el bajón del cobre, es una cosa temporal, ya hemos vivido esos ciclos anteriormente, vamos a salir de ello, pero lamentablemente ese pesimismo muy enfocado a la industria minera se ha ido expandiendo. Las cifras de desempleo que hemos conocido recientemente no ayudan, las personas se preocupan, aunque no pierden el trabajo, Paulina, aunque lo pierda un vecino, uno se preocupa, uno dice, bueno, a lo mejor estoy gastando demasiado, no vaya a ser que yo tenga algún problema, entonces me pongo más ahorrativo. Es una buena reacción, pero lamentablemente tiene implicancias un tanto negativas en el corto plazo para la economía. Ya que tú seguíamos en el ámbito internacional, pero no importa, tú hablaste del desempleo en nuestro país. Fíjate que hoy día hay una nota bien interesante que hace el Mercurio sobre el desempleo, y habla específicamente sobre una cifra que dimos a conocer cuando se dio a conocer el desempleo de los trabajadores por cuenta propia. Ya son 1.740.000 personas, y casi un 20% de la fuerza laboral está en la calle. Sin crecimiento, trabajo por cuenta propia podría, por ejemplo, sin este crecimiento del trabajo por cuenta propia, el desempleo ya no hubiera sido 7,1, sino que se empinaría al 9%. Sí, mira, yo creo que hay dos lecturas a eso. Efectivamente, hay gente que está trabajando por cuenta propia, y eso tiene un perfil laboral muy distinto a cuando uno está trabajando en una empresa, cuando uno tiene un contrato incluso indefinido. Te pongo un ejemplo muy claro que estaba muy de moda. Cuando uno está trabajando en una empresa, la empresa tiene obligación de cotizar, ¿no es cierto?, por el sistema de pensiones, por el sistema de salud. Cuando uno está independiente por cuenta propia, como tú decías, eso corre de cuenta de uno. No es obligación. Y sí, tampoco es obligación, y la mayoría de la gente, digamos, porque está en esa situación, muchas veces deja de cotizar, y ahí se producen las famosas lagunas que tienen un impacto negativo. Ahora, y ahí está la discusión que ha tenido dentro de lo que es el tema previsional. Exacto. La discusión que el gobierno aprobó, una ley que los independientes tenían que empezar a cotizar, pero parece que no era el 2015, 2014, 2015. Empezaba ahora. 2016, pero parece que ya para el próximo año, se todos los años se ha ido y eso es lamentable. Ahora, uno entiende, hay gente que a lo mejor está en una situación muy de necesidad, y tiene que atender el presente, y no tiene muchas posibilidades de atender su futuro. Eso se puede entender, pero que hay que crear un clima. Ahora, y por eso, digamos, a veces la discusión de pensiones no se puede separar, ya sea por el tema de la calidad de trabajo, ya sea por la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres. No se puede separar el tema previsional de temas que tienen que ver con el sector laboral. Es muy importante mantener una visión más integral, o el tema de salud de los adultos mayores es muy importante. Es distinto llegar a la edad de pensión sano y bueno, incluso uno poder decidir si quiere seguir trabajando o no, a que uno llegue mucho más afectado de salud y no pueda tomar esa decisión y tenga que gastar más en remedios, etcétera. Entonces es interesante. Quizás nos hemos enfocado mucho en el área chica de discusión de pensiones, pero yo creo que es importante, y una invitación quizás a ampliar la vista a otros temas que son muy importantes ligados al interior. Ahora, me quiero fijar
siempre las cosas a veces tienen un lado más positivo. El vaso medio lleno. Vamos al vaso medio lleno. Y en el sentido de que Chile tiene hoy día cierta capacidad de generar puestos de trabajo por cuenta propia. Y te voy a dar un par de ejemplos. Hay personas que yo he visto que frente a la necesidad de tener que a lo mejor no poder seguir una empresa, le han dicho a su jefe, y si yo le presto el mismo tipo de servicios, pero lo hago yo como subcontratista. Y en ese sentido, formar una empresa en Chile no es una cosa demasiado costosa. Hoy en día se puede hacer relativamente rápido. Frente a una situación de necesidad, esa puede ser una respuesta. Y también ciertas empresas que han de alguna manera aprovechado que hay gente que a lo mejor está en teletrabajo. Me ha tocado un par de veces, por ejemplo, estar en no voy a mencionar ningún nombre en especial, pero de servicios de autos que uno contrata a través del teléfono, y me dicen, mira, yo dejé un trabajo, estoy postulando a otro, pero entre medio estoy chofereando, digamos, y me va bastante bien. La posibilidad que la economía permita ese tipo de espacios de trabajo, yo creo que es fundamental como para darle, digamos, un cierto sustento a las personas que a lo mejor frente a una situación más rígida de la economía estarían, digamos, quizás mirándose el ombligo en la casa. Un look emprendedor un poco más optimista, con la mirada, ¿no es cierto?, en este vaso medio lleno. Estoy conversando con Axel Christensen, director de estrategias de inversión para América Latina e Iberia de BlackRock. Axel, hacemos una pausa, ¿te parece? Perfecto. Y luego seguimos desglosando la coyuntura nacional e internacional. Liderazgo, la capacidad de tomar iniciativa, de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. El rugido de un león puede escucharse a más de 8 kilómetros de distancia. Eso es liderazgo. En BCI Corporate Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes, demostrando nuestro liderazgo. BCI Corporate Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. 2:19. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo una mirada financiera este viernes 2 de septiembre junto a Axel Christensen, director de estrategias e inversión para Latinoamérica e Iberia de BlackRock. Bien largo tu nombre, bien difícil. No, tu nombre no, la gracia. No, el nombre también es largo. Sí, pero ya. Lo único largo, que no es largo soy yo. Que soy bien bajito. Somos dos que no somos muy largos, somos más bien bajitos. Bueno, pero está bien, dicen que lo mejor y lo peor viene en frascos chicos. Sí, el veneno también. Sí, espero quedarme con lo mejor. Vamos a Brasil. Hablando de Michel Temer, en el día de hoy, fíjate, estaba leyendo, ya se reunió con su par chino. Acuérdate que está la reunión del G20 a puertas de desarrollarse, y por supuesto ya se reunió con su par chino, obviamente buscando mayor asociación. Sabemos que se le viene complicada a Michel Temer. Ayer estaba leyendo un análisis sobre las primeras medidas. Tiene que ver con el gasto fiscal. Fíjate que fue bien interesante el análisis, porque decía que el gasto fiscal está ligado también a la inflación y está ligado también a la capacidad, ¿no es cierto?, del país de poder generar mayores condiciones para el crecimiento de la economía, porque tiene una tasa de política monetaria tan elevada, de 14%, que ¿qué se puede hacer? Es totalmente contractiva. Michel Temer ya mandó al Congreso una ley que tiene que ver con poner un límite al gasto fiscal, un gasto fiscal que ya lleva un 10% del producto, y obviamente que eso es uno de los principales argumentos, ¿no es cierto?, que tiene en este minuto, es su caballito de batalla, es la situación económica. Así es, ya digamos, de alguna manera la situación en Brasil dio vuelta a una hoja muy importante esta semana con el voto final de salida del juicio político de la presidenta Rousseff. Entiendo que crea una colita final que ella podría apelar a la Corte Suprema, pero es bastante poco probable que eso prospere. Lo que sí va a poder seguir ejerciendo cargos públicos. Sí, eso es bien interesante, ya te comento por qué. Entonces ya el que era presidente en ejercicio, con cierto alía, ahora es presidente sin apellidos, digamos,
Y de hecho fue bastante apurado porque efectivamente tenía que viajar a China. Tenía que viajar precisamente a la reunión que tú estás señalando. Y eso puede ser de alguna manera la causa de por qué frente a el apuro de jurar ese mismo día se abrió a esta posibilidad de separar el voto. En Brasil, generalmente cuando a uno lo acusaban en un juicio político y perdía el cargo, junto con esa pérdida venía la pérdida de la posibilidad de postular a cargos públicos por 8 años. De hecho, no mucha gente lo sabe, pero el propio Temer ya está, digamos, de alguna manera condenado a no poder reelegirse una vez que termine su periodo electoral. Porque también está siendo bajo investigación. Por un tema que tenía anteriormente, por algunos costos electorales, digamos, gasto electoral que superaba ciertos límites. Entonces, es bien interesante ver que él finalmente va a sufrir las consecuencias de lo que su predecesora no va a ver. Entonces, ¿qué pasa? A los ojos de los inversionistas se cerró un ciclo muy enfocado en qué iba a pasar con la presidencia, y se abre un ciclo complejo para él porque de alguna manera ahora tiene que, por decirlo así, hacer la entrega, tiene que cumplir con un poco lo que venía señalando. Ya no hay excusas de que está enfocado en el tema político, ya él tiene que sacar dos reformas muy importantes, yo diría, de una serie de ellas. La que mencionas tú, que es ponerle una cuota al gasto fiscal, que venía con una espiral muy, muy preocupante. Lo mencionaba, por un lado, cuando tienes tasas muy altas, el servicio de tu deuda se hace muy caro. Tienes que pagar mucho en intereses, por decirlo así, para ir financiando, esa deuda. Y en segundo lugar, también había una situación, como tú bien señalabas, hay mucha indexación de precios en Brasil. Los que somos un poco mayores en Chile nos recordaremos que antes la economía de Chile era muy indexada, todo subía de acuerdo al UF, y eso hacía que cuando la inflación era muy alta, y todavía es un poco el caso en Brasil, que eso también abultaba lo que es el gasto fiscal. Entonces, ponerle cuota, eso no es fácil, eso significa empezar a recortar o a empezar a repetir lo que allá en Chile se está haciendo un poquito una costumbre, que no hay plata para futuros gastos. Y el otro gran tema de las pensiones, y también tiene que ver, igual que sí. Chile, también tiene que haber un tema de las pensiones en Brasil. Efectivamente, y ahí el tema es que hay un sistema de pensiones particularmente enfocado a los empleados públicos, que es, por decirlo así, demasiado generoso frente a las condiciones A, de las cuales Brasil puede solventar hoy día, y B, con respecto a las propias tendencias demográficas. Hoy día hay ciertos sectores del servicio civil en Brasil que se pensiona tan temprano como los 50 años. Incluso hay algunos lugares especiales para gente que se pueda pensionar a los 45 años. Imagínense, 45 años pensionados, tendrías que pagar 20 años solamente para llegar a los 65 que hay acá en Chile. Ya es bastante. Es harto. Y además las pensiones en Brasil están automáticamente indexadas al salario mínimo. Ni siquiera hay inflación como están acá en Chile, al salario mínimo. Entonces eso hace muy costoso, hace que la mochila sea muy, pesada para que precisamente lo que tú señalabas, Brasil pueda poner sus cuentas en orden. Entonces esa yo diría va a ser la madre de todas las batallas. Va a tener que tener un muñequeo político bastante va a ser importante, complicado y con poquito tiempo. Y ahí un poquito viene a ponerle presión su periodo termina en el 2018 y por lo que te decía, probablemente no se va a reelegir, porque está limitado. Entonces vamos a ver si él tiene el empuje como para llevar a cabo estas reformas tan complicadas y cuyo resultado va a ser bastante más incierto a lo que fue el impeachment de Dilma, que ya hace tiempo que se sabía que estaba bastante encaminado. Bueno, y los mercados habían descontado un poco la salida de Dilma, había un repunte, había una situación distinta, habíamos visto, ¿no es cierto?, cómo los capitales habían empezado a volver a Brasil. Bueno, y obviamente que están en China, fíjate que esta es la primera cumbre del G20 que organiza China. Para Brasil es muy importante porque al igual que Chile, China es el principal el principal socio comercial que tiene Brasil, al igual que nuestro país. China suena como raro, de repente me confundo. Entonces obviamente que es doblemente importante para Michel Temer establecer y entrelazar los lazos financieros. Así es, no solamente China
es el principal destino de muchos productos en la región. Aquí en Chile el cobre, en el caso de Brasil mineral de hierro, entre otras materias primas. China se está convirtiendo en un importante inversionista en la región también. Así que el mensaje que un poco quiere traer Temer a China en su visita no es solamente abrir más el mercado a productos brasileños, sino cómo traer inversión de China precisamente para invertir en lo que a Brasil le hace tanta falta, mucha infraestructura, tiene bastantes carencias y precisamente eso es lo que le ha impedido crecer a tasas más altas por un tiempo más prolongado. De repente tienen como pequeños como estallidos de crecimiento, pero rápidamente la inflación se los limita. Volvamos rápidamente a nuestro país, Axel, nos quedan solo 3 minutos y me gustaría que hiciéramos una proyección de lo que viene, porque obviamente ya estamos en el 9º mes del año, un mes importante en cuanto a cifras, porque se entrega la próxima semana el IPOM, el Banco Central. También es un mes de presupuesto, también es un mes donde se está discutiendo unas leyes importantes en el Senado que tiene que ver con el mercado de capitales. O sea, tenemos hartas cosas pasando en el mes de septiembre, no solo las fiestas patrias y el tiqui-tiqui-ti. Así es, empezamos con un poco como la parte más activa del año. Tú bien mencionabas, desde el punto de vista gubernamental está la discusión del presupuesto, está, digamos, hay que empezar a cerrar algunos proyectos que están en el Congreso, como el tema relacionado con la Comisión Nacional de Valores. Se abren otros, ya creo que ayer se inicia la discusión entre los partidos políticos respecto a lo que se pueda ver en cuanto a reforma previsional. Vamos a estar enfrentados a un resto del año, digamos, un poquito más del trimestre bastante activo, y no solamente por asuntos que pasen acá en Chile, Paulina. Vamos a entrar ya de lleno a la elección presidencial de Estados Unidos, que se viene bastante interesante. Vamos a también ver si efectivamente lo que conversamos al comienzo, si la Reserva Federal va a tener suficiente información como para actuar. Tenemos algunas votaciones importantes en Europa, también hay un referéndum en Italia ahora en octubre. Entonces hay un montón de cosas que van a mover mercado, que van a ajustar expectativas. Así que, digamos, yo creo que hay que empezar este resto del año que nos queda con bastante ánimo y con bastante, digamos, foco, porque no se viene tranquilo. No quiero decir que se venga difícil, pero no, tranquilo por lo menos no va a ser. No, de todas maneras. Y en Chile a nivel local, por ejemplo, si vamos a nivel bursátil, por ejemplo, ha sido un año donde el IPSA sobrepasó los 4.000 puntos, pero la perspectiva ha estado ahí bajita, no es que supere mucho más, incluso podría bajar. Es que es difícil separar lo que es la visión de las utilidades de las compañías cuando uno contrasta con cuál es la expectativa de crecimiento del país. O sea, de repente se producen brechas, pero después de un tiempo digamos, convergen, no hay otra manera. Y en ese sentido hay algunas cosas que van a ayudar, quizás no tanto en el inmediato, pero un cuello de botella grande que tenía Chile, que eran altos costos energéticos, todo indicaría que eso lo vamos a ir dejando atrás. Pero por otro lado, otros sectores que dependen, por ejemplo, del consumo, las expectativas de una situación más compleja en cuanto a empleo, ponen bastantes signos de interrogación ahí. Y bueno, finalmente también, en la medida que la situación externa sea un poquito más incierta, también lo que tenga que ver con inversión extranjera y con productos cuyos valores se determinan de manera global, también se hace un poco más difícil. Así que bastante ánimo, hay desafío, eso también a veces genera oportunidades interesantes, pero yo creo que hay que mirar con bastante atención lo que vaya pasando en lo que queda del año. Por supuesto, debemos estar aquí en Mirada Financiera atentos a estos distintos desafíos, como dices tú, Axel, que nos va a dar la economía nacional e internacional. 1.000.000 de gracias por haberme acompañado, que tengas un excelente fin de semana. Gracias, Paulina, igualmente. Y a todos ustedes, continúen en Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 2 para dar una nueva Mirada Financiera. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCA Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.